¿Qué tal? Bienvenidos a todas las personas que nos están viendo. Esta es una plática de Reconnection Live, el aprendizaje, tipos de inteligencia. Recuerda que en Reconnection Live tu mente es infinita y tus pensamientos brillantes. Esta plática es en colaboración con el grupo Empodérate Tú Puedes, que lo puedes encontrar en Facebook. Y ahora empecemos. El aprendizaje está basado en nuestros tipos de inteligencia. Tipos de inteligencia que en parte nacemos con ellos y en parte vamos desarrollando a lo largo de nuestra vida. ¿Para qué nos sirve saber este tipo de inteligencia? Los tipos de inteligencia que existen. Al conocer el tipo de inteligencia se puede facilitar el método de enseñanza o de aprendizaje, o ambos, el cual tiene como beneficios aprender más fácilmente, ya que es una manera natural para nosotros de aprender de acuerdo a nuestro tipo de inteligencia. Tenemos un mayor entendimiento del conocimiento que estamos aprendiendo o que estamos enseñando. Nos van a entender más fácilmente cuando utilizamos la inteligencia dominante en nuestros estudiantes. Hay una mayor retención de la información que se absorbe con la inteligencia dominante. Hay menos resistencia al aprendizaje porque deja de ser frustrante el pasarse varios minutos u horas tratando de comprender algo para que no se nos grabe, porque estamos a lo mejor utilizando la inteligencia equivocada, crea un sentimiento de frustración, lo cual hace que nos resistamos más a aprender o a entender. Ahora bien, ¿qué tipos de inteligencia hay y cuáles son sus características? Principalmente se han dividido en 8 tipos de inteligencia, de acuerdo a estudios que se han realizado y a observaciones. Se ha llegado a conocer la inteligencia lingüístico-verbal, que es una de las que conocemos todos, que nos permite tener la facilidad para comunicarnos. Es en lo que se basa nuestro lenguaje y entendemos más fácilmente los lenguajes de signos, escritos, verbales, todo lo que tenga que ver con comprensión del lenguaje, esta inteligencia lo facilita. Esto ayuda a personas a pensar de una forma narrativa, a poder improvisar. Son personas que les gusta leer, hablar y que tienen facilidad para memorizar lo que leen. Si les das material escrito, ellos lo van a memorizar más fácilmente. Si nosotros somos los que tenemos desarrollada este tipo de inteligencia, entonces precisamente cuando leemos el material, inclusive cuando leemos una transcripción de algo que escuchamos, se nos va a quedar más fácilmente memorizado. Ahora, ¿cuáles son las formas de ayudar a las personas que tienen este tipo de inteligencia? Dándoles historias, fábulas, cuentos, material escrito, donde se incorpora el conocimiento dentro de una historia o dentro de biografías. Los datos biográficos que vamos a leer se nos van a quedar más fácilmente que si vemos una película, que si nos lo platican o nos lo dice el maestro, si lo vemos en el pizarrón. El desarrollar nuestra propia historia acerca de algún acontecimiento, de algún hecho, alguna creación, nos ayuda, de acuerdo a nuestra narrativa, a memorizar estos conocimientos. Igual si nuestros hijos eh, tienen este tipo de inteligencia, nosotros les podemos platicar las historias, pero van a quedar menos en su mente a que si los invitamos a que ellos creen una historia con los datos que le estamos dando.
Tenemos la inteligencia lógico-matemática, también es una de las más conocidas, que es la capacidad de resolver problemas usando un razonamiento complejo. La relación causa-efecto, los problemas matemáticos, donde usamos un razonamiento lógico y deductivo, donde tomamos las partes y vamos armando la solución. Ahora, esto no es solamente aplicado a matemáticas, se aplica en la experimentación a la hora de procesar y razonar problemas. Se da mucho la observación, principalmente la observación abstracta. Analizamos los datos más fácilmente. Una de las características es que son personas que solucionan problemas. Les das un problema, les das los componentes del problema y ellos comienzan a pensar en soluciones. Este es el tipo de inteligencia lógico-matemática. Ahora bien, ¿cómo ayudamos o cómo nos ayudamos a nosotros mismos cuando esta es una de las inteligencias dominantes? Se les dan procesos. Cuando hay datos y razones para usar esos datos, nuestra propia mente crea el camino hacia la solución. El desarrollar experimentos también nos ayuda a memorizar o a entender mejor las cosas. El presentar el conocimiento en forma de pregunta ayuda a estas personas a pensar acerca de lo que están aprendiendo. Por ejemplo, si quisiéramos ayudar a aprender historia a una persona que es lógico-matemática, podemos usar la historia de Pasteur en cómo y por qué creó la vacuna, no solamente dando datos y fechas, sino les proporcionamos la necesidad, el problema al que se enfrentaba el científico y por qué se dedicó a crear la vacuna o cómo la descubrió. Entonces, esa información va a quedar mucho más grabada en una inteligencia lógico-matemática que si solamente les damos los datos sin ningún tipo de referencia. Ahora bien, pasemos a la siguiente inteligencia, la inteligencia intrapersonal. Esta nos permite entender nuestras propias necesidades y características, así como nuestras cualidades y defectos. Es la capacidad de entender nuestros propios racionamientos y emociones. Nos entendemos a nosotros mismos. Ahora, ¿qué pasa con este tipo de personas? O si somos este tipo de personas y queremos aprender, por ejemplo, historia, que es el ejemplo que vamos a estar usando. Para hacerlo, podemos hablar, por ejemplo, del periodo de desarrollo industrial, donde se les comunica, se les informa o aprendemos que había que producir más y más rápido. Y hacemos la pregunta, ¿qué otra cosa pudieron haber hecho o qué otra cosa se pudo haber fabricado o cómo se sintieron las personas cuando se fabricaron las máquinas? ¿Cómo habrán sentido los países, de manera general, la población o la compañía? ¿Qué opciones tenían para poder progresar si no se unían a la revolución industrial? El hecho de que las personas con este tipo de inteligencia comiencen a pensar y a razonar en la forma en que las personas de la época estaban pensando, les ayuda a guardar esa información, a relacionarla con los datos, el periodo de tiempo y tomar esos factores para verlos desde un punto de vista personal. Pero en el momento que absorbemos, de que creamos ese punto de vista personal, entendemos el punto de vista de los demás o absorbemos la información que se nos está proporcionando. Las características de estas personas son que reflexionan mucho, de que planifican, tienen la cualidad de soñar o imaginar situaciones, cosas.
eh, de pensar, de evaluar situaciones. Entonces, los podemos ayudar dándoles planteamientos, retos y metas. Al preguntarles cómo podrían haber hecho los fabricantes o los países en caso de no unirse a la revolución industrial, o qué estaban pensando o qué tuvieron que hacer para unirse a la revolución industrial, estamos usando estos planteamientos, retos y metas. Preguntar por las alternativas. ¿Qué hubiera pasado si no se unen? ¿O cómo se hubieran sentido las personas que fueron desplazadas por las máquinas en aquella época? Presentar el conocimiento en forma de toma de decisiones. ¿Qué hubieran decidido en esa época? ¿Qué hubiera sido mejor? ¿Qué fue lo peor que pudieron haber decidido? Todo este tipo de planteamientos ayuda a una persona con inteligencia intrapersonal a absorber mejor la información, lo cual podemos aplicar para nosotros mismos o para enseñar a nuestros alumnos o a nuestros hijos. La inteligencia visoespacial. Esto es poder crear las imágenes mentales. Cuando podemos imaginarnos una pieza, una situación, un edificio, eh, es a partir de nuestras experiencias visuales creamos un modelo mental de 3 dimensiones de un mundo, o en su defecto extraemos un fragmento de él. Entonces nos podemos imaginar un segmento, cómo se vería una habitación, cómo se vería un salón de fiestas, cómo se vería una pieza de la maquinaria. Sus características es que les agrada diseñar, tienden a ordenar las cosas, disculpe, tienden a ordenar las cosas, a plasmar las cosas en imágenes, porque es la manera en que ellos conceptualizan, son organizados y tienen la tendencia a visualizar las cosas. ¿Cómo los ayudamos o cómo nos ayudamos a nosotros mismos cuando tenemos este tipo de inteligencia como la inteligencia dominante? Aprendemos mejor con imágenes, diagramas, gráficas, fotos. Vamos a aprender más de las imágenes o se nos va a quedar más grabada la imagen que el texto escrito. Cuando se nos proporcionan datos en forma de gráficas, las memorizamos mejor, las comprendemos mejor. Ahora, este tipo de personas, o si tenemos un hijo con este tipo de inteligencia, toman mejor apuntes cuando se les permite tomar notas con dibujos, lo que se llama el graphic recording. Europa fue invadida por los alemanes, entonces si ellos a la hora de tomar apuntes dibujan la suástica dirigiéndose hacia el contorno de un país, ese concepto se les va a quedar mucho más grabado, o se nos va a quedar a nosotros mucho más grabado, que si agarramos y simplemente escribimos. Alemania comenzó a invadir países en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, si vemos películas de la época, si vemos historias gráficas o presentamos historias gráficas acerca de este periodo de tiempo, una persona con inteligencia visoespacial puede dimensionar y aprender acerca de la Segunda Guerra Mundial, de cómo aconteció, los países involucrados. ¿Por qué? Porque va a recordar más las banderas, la imagen de las banderas en el mapa, que el, eh, el nombre de la lista de los países aliados. La inteligencia musical o rítmica. Esta inteligencia nos permite entender y desarrollar la habilidad de saber utilizar y de responder los diferentes elementos de la música. Estamos hablando de ritmo, timbre, tono, eh, marcar una melodía. Y las características de las personas con esta inteligencia entre sus dominantes son el prestar mucha atención al escuchar.
porque están escuchando no solamente la voz de la persona, sino el tono que está utilizando, el timbre de la voz, la cadencia de su charla. Son buenos para componer, eh, tienen una relación auditiva con el conocimiento, se les queda más grabado lo que escuchan o la manera en que lo escuchan que la información en sí. Tienen muy buena memoria sonora, recuerdan no solamente lo que se dijo, sino cómo se dijo o la persona que lo dijo. Obviamente tienen la cualidad para crear música o letras de música. Por ejemplo, para enseñarle historia a un joven o a nosotros mismos que tenemos inteligencia musical, se les puede marcar o ayudar con elementos auditivos, ya sea los audiolibros, las canciones, la música de la época. Cuando se les va hablando del cambio en la historia y se les va poniendo un ejemplo de la música y la letra que estuvo en cada periodo, lo van a relacionar mejor en su memoria, van a absorber esa información. Darle ritmo a la información también es un elemento que ayuda mucho, que esto lo podemos ver en, por ejemplo, las canciones de los elementos, las canciones de los países del mundo. Son canciones con una gran cantidad de información que las personas con esta inteligencia logran aprender muy fácilmente. Relacionar los conocimientos con sonidos o música también ayuda mucho. Entonces, estudiar con cierto tipo de música a estas personas les ayuda, no les distrae. El leer rítmicamente, el escuchar una persona con una buena voz o con dotes que nos explique algo, nos ayuda a comprenderlo mejor. Ahora, la siguiente sería la inteligencia corporal o kinestética. Esta inteligencia corporal es principalmente una cuestión de dominio físico, es la capacidad para aprender a utilizar nuestro cuerpo y expresar nuestras ideas y sentimientos a través de él. Incluye el dominio de las habilidades físicas como equilibrio, fuerza, coordinación, flexibilidad. Es tener el dominio y la conciencia total de nuestro propio cuerpo. Como puedes ver, esta inteligencia la tenemos todos, pero no todos la tenemos desarrollada o de manera dominante. Ahora bien, estas personas, sus características es, les gusta mucho la actividad física, son buenos para escenificar escenas, obras, tienen muy buen lenguaje corporal, son muy buenos observando, obviamente, el lenguaje corporal de otros, tienen una memoria motriz de estas personas, esta inteligencia corporal les permite mucho desarrollar acciones repetitivas o acciones de precisión. Entonces puede ser inteligencia, este tipo de inteligencia puede ayudar mucho a un relojero, a un cirujano, a una persona que se dedica obviamente a la danza. Ahora bien, ¿cómo ayudamos o cómo nos ayudamos a nosotros mismos cuando tenemos este tipo de inteligencia? El escenificar las cosas, el roleplay en movimiento, el conocimiento en movimiento, ayuda muchísimo a este tipo de personas. Entonces, por ejemplo, escenificar la entrevista de trabajo ayuda a absorber toda la información que necesitamos para responderla. Hablar acerca, ver la obra de teatro o más bien participar en la obra de teatro nos va a proporcionar todo el conocimiento relacionado con la obra, la época en la que se hizo, la forma en la que se vestían, las características sociales que había en la época. Integran expresiones y movimientos al conocimiento. Entonces, ellos al ver
el puño negro de Black Power, pueden relacionarlo con todo lo que acontecía en esa época. ¿Cuál fue el movimiento? ¿Quiénes eran sus líderes? ¿Quién hizo famoso esa expresión, ese movimiento? Igual pasa con el rock, igual pasa con todas esas características del cuerpo que están relacionadas a un conocimiento. Cuando ellos actúan y lo ponen en una práctica motriz, les ayuda mucho a incorporarlo a su propia memoria. Esto quiere decir 3 y 3 son 6, 5 y 5, 10. Cuando les estamos enseñando las tablas de esta manera a un joven, a un niño que tiene una inteligencia corporal dominante, él va a aprender las sumas o las multiplicaciones de una manera mucho más sencilla de esa forma. Las va a memorizar que si estamos una hora, media hora haciéndolo repetir y leer las tablas. Por ejemplo, si quisiéramos que aprendieran historia, escenificación de batallas, el ver los discursos que se daban en esa época, las expresiones que usaban los políticos, el proporcionar algún tipo de baile incorporado a ese conocimiento, ayuda mucho a relacionar conocimiento con movimiento. Darles que entren a clases de hawaiano, por ejemplo, ayuda mucho a este tipo de niños, sobre todo el hawaiano principalmente para lo que son las jovencitas, porque el baile hawaiano expresa nociones con movimiento de las manos y movimiento del cuerpo. Para jóvenes, por ejemplo, se les puede enseñar el lenguaje de señas o los códigos que tenían en esa época militares. También ese tipo de conocimiento se les graba fácilmente. Ahora bien, la inteligencia personal que va hacia el exterior, la interpersonal. Esta permite captar la información no verbal que transmite el interlocutor. Al igual que la inteligencia corporal, esta persona pone mucha atención en lo que dice el cuerpo del interlocutor, sus deseos, estados de ánimo, las intenciones de las personas que están a su alrededor. Son extremadamente conscientes de cómo se mueven las personas a su alrededor, de cómo, y es fácilmente que deduzca cómo piensan, por lo que se le facilita relacionarse, empatizar, tiene muy buena memoria social porque reconoce caras y cuerpos junto con lo que son las personas que la relacionan. Es muy fácil que socialice e intercambie información con otros y es muy bueno observando. Entonces, ¿cómo podemos ayudar a este tipo de personas? Ellas aprenden más si les platicas del libro a que si leen el libro. Cuando comentan, como en clubs de lectura, por ejemplo, lo que está pasando, relacionan el conocimiento con las personas que lo están dando y así se les graba. También son buenos para poner conocimiento en relación a emociones. Si alguien lo dice molesto, si alguien lo dice feliz, ese tipo de expresiones quedan muy grabadas en este tipo de inteligencia. El relacionar conocimiento con las personas y el lenguaje no verbal ayuda mucho a integrar la información. Por ejemplo, darles material para platicar sobre los acontecimientos de la época les ayuda a aprender historia, comentar el libro o la película que se relaciona a esa particular escena de historia que queremos que aprendan. Por ejemplo, en la conquista de México se les puede pedir que piensen o platiquen
lo que pasaba en ambos lados, cómo lo veían los mexicanos, cómo lo veían los españoles, cuáles eran los motivos de cada uno, cómo se sentía cada uno al hacer las acciones. Esta relación de conocimiento-emociones ayuda a que se queden grabados los otros conocimientos relacionados. Por último, tenemos la inteligencia naturalista. Esta es la capacidad de desarrollar una sensibilidad mayor a todo lo relacionado con la naturaleza. Promueve lo que es el pensamiento científico para observar la naturaleza, identificar patrones y utilizarla de una manera productiva. Las características son personas muy buenas para percibir y observar en los entornos naturales, para captar y deducir patrones de migración, interacción entre los miembros de una manada. Son muy buenos clasificando este tipo de cosas. Tienen una tendencia también a experimentar, como los lógico-matemáticos, pero su experimentación se basa en estar observando, en estar deduciendo comportamientos, actitudes. Son capaces de visualizar diferentes entornos o juxtaponer conocimientos de una especie a otra. Para ayudarlos, por ejemplo, con la absorción de conocimientos, los viajes a la naturaleza les ayudan mucho. Llevar o visitar museos de historia natural y presentar conocimiento vivo. El presentarles especímenes, el presentarles, el llevarlos al zoológico. Este tipo de inteligencia es mucho más difícil a la hora de que les queremos enseñar, por ejemplo, historia, pero el presentar mapas de la invasión de Alemania a Rusia, por ejemplo, y relacionarlo con, con el clima que detuvo a los alemanes, eso les puede ayudar a ellos a recordar los movimientos si lo relacionamos con aspectos naturales. El clima que ayudó a ciertas invasiones, el clima que detuvo a ciertas invasiones, lo que promovió el desarrollo de ciertos países gracias a su clima, a su locación, a sus recursos naturales. Todo esto, estos elementos naturales, que es lo que más llama la atención a este tipo de personas con esta inteligencia, es lo que va a ayudarlos a absorber el conocimiento y la información. Ahora, ¿qué factores determinan? Bueno, el tipo de inteligencia que podemos tener dominante es la herencia. Desde el nacimiento es nuestra herencia de nuestros padres, abuelos, los factores genéticos, los factores que se dan en la gestación y los estímulos que se dan en la gestación. Esto va a provocar que se desarrolle más o menos algún tipo de inteligencia. Los factores de desarrollo ya que nació el niño o ya que nacimos nosotros mismos es la salud física y mental, el medio ambiente en el que crecemos y nos desarrollamos, la estimulación que tenemos. Entre más estimulación tenemos en un sentido, pues más desarrollamos ese tipo de inteligencia. Es, por ejemplo, si crecimos en una casa en la que no se tocaba ningún instrumento, nuestra inteligencia musical pues no se va a desarrollar tanto como quien vivió con músicos toda su vida. La aceptación que tenga nuestra inteligencia con nuestros padres, con nuestro medio ambiente, porque obviamente una inteligencia naturista dentro de la ciudad pues tiene menos aceptación de los amigos y de los padres que si viviera en el campo. Cuanto más practicamos y usamos una inteligencia, más se desarrolla. Un factor importante, muy, muy importante también, es el equilibrio que podemos tener a la hora de usar diferentes inteligencias.
porque es importante tratar de no dejarlas sin desarrollar, ir desarrollándolas, aunque tengamos unas dominantes, que no quede ninguna realmente rezagada. En estas inteligencias múltiples tenemos diferentes factores de influencia. ¿Qué es lo que influye? Influye nuestra forma de ser, influye la carrera que escogemos, influye el cómo abordamos problemas, el cómo absorbemos información. ¿Qué factores son los que van a provocar esta influencia con nuestros diferentes tipos de inteligencia? ¿Cuáles son nuestras inteligencias dominantes? Esa es una. La combinación de inteligencias que tengamos y su nivel de desarrollo. ¿Por qué? Porque tenemos los, digamos, 4 niveles. Tenemos la inteligencia rudimentaria, que es lo mínimo que podemos tener desde que nacimos, aunque no la hayamos desarrollado. Podemos tener un nivel bajo, medio o dominante. Aquí, por ejemplo, podemos ver que hay 3 inteligencias dominantes, una particularmente fuerte, pero vamos a imaginarnos en este ejemplo que las dominantes son la matemática, visoespacial y corporal. Esto va a hacer que la persona que tenga estos niveles pueda desarrollarse fácilmente en ámbitos como ingeniero en robótica o prótesis. ¿Por qué? Porque tiene su inteligencia corporal que le permite entender ese tipo de factores, la visoespacial que le permite imaginarse la prótesis y la matemática que le permite resolver los problemas de movimiento, de fijación de lo que es la prótesis o los movimientos del robot. Ahora, si nos vamos, por ejemplo, que las más bajas, las amarillas, es la interpersonal y la corpóreo-kinética, pues vamos a tener una persona eh, que no le gusta bailar, que es torpe a la hora de hacer ciertos movimientos, que tiene una tendencia a ser poco sociable, a ser muy hogareño. ¿Por qué? Porque esto va a pegar en su aspecto social y de convivencia. No le va a gustar bailar porque no se siente a gusto bailando, porque no tiene la inteligencia corpórea kinética para coordinar sus movimientos. En este otro ejemplo, por ejemplo, imagine, hay solamente 2 dominantes y podría ser, hablemos de musical, interpersonal, lo cual nos da como resultado a un músico compositor. ¿Por qué? Porque con el intrapersonal vas a ver exactamente cómo se siente y el musical le va a ayudar a expresarlo. Si los niveles más rudimentarios o más bajos son, por ejemplo, el matemático, va a tener poca curiosidad a desarrollar otros aspectos. Y estamos hablando de las bajas. Si es bajo en matemáticas, pues va a tener poca curiosidad de desarrollo. Va a tener más una curiosidad intrapersonal de saber cómo se siente ante tal situación. Ahora, si la rudimentaria, el cuadrito azul, digamos que esa fuera eh, la inteligencia naturalista, ¿qué es lo que pasa? Este músico compositor va a ser principalmente citadino. ¿Por qué? Porque no le interesa la naturaleza, no la entiende, no la comprende, ende no le va a gustar. En estas 3 dominantes, por ejemplo, digamos que es la lingüístico, la matemático y la visoespacial. ¿Qué es lo que pasa? Esta combinación va a ser muy beneficiosa para un desarrollador de software o un programador de software. ¿Por qué? Porque va a dominar los lenguajes
utilizados en computación, va a entender los problemas que se presentan a la hora de programar, y la visión espacial le va a permitir ver transformado esa serie de instrucciones de programación en el producto final. Entonces, nuestros niveles de inteligencia influyen en lo que hacemos, en lo que pensamos, en cómo interpretamos las cosas. Eh, por ejemplo, en digamos que es lingüístico, matemático y visoespacial, igual que el anterior. Pero aquí tenemos los niveles medios que de intrapersonal. Puede convivir con las personas, y el matemático le ayuda a entender las finanzas en lugar de los problemas de software. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenemos una excelente capacidad de inteligencia para ser un emprendedor, no solamente para desarrollar un software, sino para venderlo, o para poder ser un gerente, porque va a entender el lenguaje del producto, va a imaginarse el producto, pero sus inteligencias medias le van a ayudar a socializar, le van a ayudar a dirigir, a tomar decisiones, a poder coordinar. Este es un estudio de nuestras inteligencias patrocinado por Reconnection Life. No olviden escuchar nuestros podcasts de Mindoscopía, un programa de mente para la mente, donde son estudios mentales acerca de diferentes temas cada viernes. Puedes escucharlos en tu proveedor de podcast favorito. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Espero que toda esta información te ayude, ya sea para que tú aprendas, la apliques y tú aprendas mejor, o para enseñarle a tus hijos o a tus alumnos de una mejor manera, de una manera que ellos lo asimilen mejor. La cuestión es identificar con qué tipo de inteligencia estamos tratando. En Reconnection Life, tu mente es infinita y tus pensamientos brillantes. Tenemos diferentes artículos, pláticas, posts, videos. No olvides pasar por nuestra página web para ver los productos que tenemos gratis y los productos que tenemos a tu disposición para enseñarte y guiarte a la hora de mejorar tu vida. Muchas gracias. Soy Héctor Cadena, guía del bienestar y crecimiento personal. Puedes contactarnos a través de la página de Facebook en reconnection.life o mandarnos un correo electrónico a crecer@reconnection.life. Muchísimas gracias. Que tengas un excelente día y una buena vida. Hasta la vista.